Estimados alumnos, bienvenidos a Ciencia y Tecnología. El día de hoy vamos a ver el tema de materia. Cuando nosotros hablamos de materia, vamos a decir que materia es todo lo que existe en el universo. Se encuentra en constante transformación, ¿de acuerdo? Y muchas veces esta materia no es susceptible a nuestros sentidos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los rayos ultravioleta nos hacen mucho daño, no los podemos ver, no los podemos sentir, pero ya después de que nos hizo daño, que nos quemó la piel y se forma algún melanoma o algún cáncer, nos damos cuenta de que ahí hubo algo que nos hizo daño, pero en ese mismo instante que nos estaba haciendo daño no nos percatábamos. Entonces, no necesariamente la materia es susceptible a nuestros sentidos, ¿de acuerdo? Ejemplos de materia tenemos aquí como la tiza, la luz, el agua, etcétera. ¿De acuerdo? Todo lo que constituye el universo viene a ser materia, tanto como forma dispersada o forma condensada. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunas propiedades específicas. ¿Qué serán las propiedades específicas? Son aquellas propiedades que no dependen de la masa. ¿De acuerdo? Las intensivas no van a depender de la masa. Ahí tenemos la dureza, la elasticidad, la maleabilidad, ductilidad, expansibilidad, tensión superficial, viscosidad, temperatura, capilaridad. Digamos, yo tengo de repente este lápiz de madera. La dureza que tiene este lápiz de madera es independiente de su tamaño. O sea, yo puedo tener la mitad de este lápiz, es igual de duro que todo el lápiz entero. Por eso es intensiva, porque no depende de la masa. ¿De acuerdo? Recuerda que la dureza es la resistencia que tiene un cuerpo a ser rayado. ¿De acuerdo? Fenómenos de la materia. Cuando hablamos de fenómenos de la materia vamos a ver los fenómenos físicos, químicos y alotrópicos. Cuando yo hablo de un fenómeno físico, en esos fenómenos no hay un cambio de la sustancia. Es aquel cambio donde la sustancia sigue siendo la misma. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cualquier cambio de estado viene a ser un fenómeno físico. Cuando el agua líquida pasa a agua sólida, hay un fenómeno porque hay un cambio en la forma, ¿cierto? Sin embargo, la sustancia sigue siendo la misma. Si yo veo a nivel molecular, la estructura es la misma, ¿de acuerdo? Sigue siendo agua. Quiere decir que no se han formado nuevas sustancias. Los fenómenos físicos se caracterizan por ser reversibles, ¿de acuerdo? Mientras que un fenómeno químico vamos a observar que aparecen nuevas sustancias y una de sus características que es irreversible. Quiere decir que en los fenómenos químicos va a haber un reacomodo de los enlaces intermoleculares interatómicos y van a aparecer nuevas sustancias. Ahí tenemos como ejemplos la combustión, la respiración, descomposición de la materia, oxidación, fermentación. Es que cuando uno respira, absorbe el aire, inhala el aire y exhala dióxido de carbono. Entonces ha habido una transformación, nuevas sustancias. La combustión es aquel proceso por el cual una sustancia reacciona con el oxígeno, forma calor y agua, ¿de acuerdo? Vapor de agua y calor. CO2 también. Los fenómenos alotrópicos. A ver, en los fenómenos alotrópicos es aquella propiedad que tienen las sustancias de poder existir en la naturaleza, ¿de acuerdo? De distintas formas siendo la misma sustancia. Un ejemplo claro de esto es el carbono. El carbono de forma natural presenta dos alótropos, ¿no? Uno que es el diamante, que es la sustancia más dura que se encuentra en la naturaleza, de acuerdo, de manera natural. Y también tenemos el grafito. Estas dos sustancias son carbono puro. Debido a una estructura diferente en sus moléculas, es que uno forma una estructura hexaédrica planar, que es el grafito, y el otro forma pirámides, ¿no? Que forma lo que es el diamante. Entonces, dice que el fenómeno alotrópico es la existencia de dos o más formas moleculares o cristalinas de un elemento en un mismo estado físico. ¿De acuerdo? El carbono es uno de los más conocidos. También el fósforo, tenemos fósforo rojo y fósforo blanco. También el oxígeno, ¿no? En cuanto al oxígeno tenemos el O2, ¿de acuerdo? Y tenemos el O3. El O2 es aquel gas que nosotros nos permite respirar, ¿de acuerdo? Y el O3 es el famoso ozono. El ozono es irritante para nosotros, para los seres humanos, es un gas tóxico para nosotros, ¿de acuerdo? Entonces ese fenómeno se llama alotropía. Vamos a ver la diferencia entre mezclas y combinaciones.
La mezcla se dice que es la unión de dos o más sustancias, ¿de acuerdo? Pero estas no reaccionan, quiere decir que no van a formar nuevas sustancias, sino que solo están reunidas. Mientras que en una combinación, estas sustancias se van a combinar para crear una nueva sustancia, ¿de acuerdo? Entonces, en la combinación, cuando se crea una nueva sustancia, esta por lo general va a tener una fórmula química, mientras que las mezclas no tienen fórmula química. ¿De acuerdo? Veamos mezcla, agua y aceite. Cuando uno mezcla el agua y el aceite, vemos que el agua está acá abajo, ¿no? Y el aceite se va a la parte de arriba. ¿Por qué el aceite se va arriba? Porque tiene menos densidad. Entonces estamos viendo, a eso se llama ver dos fases, ¿no? Dos fases que están bien delimitadas. ¿Ok? Otro ejemplo de mezcla, por ejemplo, la limonada. Yo te pregunto, ¿la limonada tendrá una fórmula química? Pues no, tiene una receta, pero no tiene una fórmula química. Por ello es una mezcla, mientras que las combinaciones sí van a tener fórmulas químicas, ¿de acuerdo? Veamos métodos de separación de mezclas. A ver, para escoger un determinado método de separación de mezclas va a depender mucho del tipo de mezcla que tengamos. Podemos tener mezclas sólidas con líquidos o mezclas de líquidos, ¿de acuerdo? Entonces, el tamizado es algo que por lo general de repente mamá hace en cocina, ¿no? Cuando cierne la harina. A eso se conoce como tamizado. Separación de arena y cemento de repente, o de afrecho y harina, ¿no? Pone un tamiz o un colador, como se conoce popularmente, y se separa. A eso se llama tamizado. ¿De acuerdo? Aquí están los métodos de separación. Lo leen, por favor, muchachos. Está sencillo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, expliquemos uno más. Centrifugación. Todo el mundo tiene una lavadora, o la mayoría tenemos una lavadora en casa, y observamos que como esta lavadora, cuando comienza a centrifugar, comienza a dar vueltas, el tambor, vueltas, y por inercia comienzan a escaparse, ¿qué cosa? Las moléculas de agua. Entonces, una vez que ha dado muchas vueltas, estas moléculas de agua salen disparadas tangencialmente a la velocidad de este tambor, y es por ello que después de centrifugar la ropa en la lavadora sale húmeda, ¿no? Casi sin agua. Y entonces la centrifugación, ¿para qué me sirve? Separar partículas sólidas de un líquido, ¿no? Por lo general de un líquido. La decantación también, ¿no? La decantación, ¿a qué llaman decantación? Por ejemplo, si tú tienes arena y agua, dice, tú dejas sedimentar nomás, la arena va al fondo y el agua al final termina ahí en la parte de arriba, ¿no? Se sedimenta, se dice. Ok, veamos lo siguiente. Clasificación de la materia. Cuando hablamos de la clasificación de la materia, vamos a ver que hay cuerpos sustanciales, ¿no? Y energía. Albert Einstein a eso le llama materia condensada. Materia condensada es aquella que tiene masa y volumen. Y a esta energía pura le llamaba materia dispersada, lo que le llama Albert Einstein, ¿de acuerdo? Ahora, este cuerpo material, ¿de acuerdo? Pueden ser sustancias o pueden ser mezclas. Cuando yo hablo de sustancias, pueden ser sustancias simples o sustancias compuestas. Estas sustancias simples son también llamadas elementos y estos compuestos. Ahora, ¿en qué se diferencian estas sustancias químicas? Que estas sustancias químicas van a tener una fórmula química. ¿De acuerdo? Mira acá, sustancias simples van a estar formados por un solo tipo de átomos. Por ejemplo, el N2 es la forma como existe el nitrógeno en la naturaleza. Tú nunca vas a encontrar nitrógeno N solo, no, se encuentra un nitrógeno unido a otro nitrógeno formando una molécula de N2, ¿de acuerdo? El nitrógeno, como solo está formado por nitrógenos, es sustancia simple. Igual el O2, ¿no? Sustancia simple porque solo están formando por oxígenos. El fósforo igual, solo está formado por fósforos y es una sustancia simple, litio, calcio, hierro. Todos los elementos que tú encuentres en la tabla periódica van a ser sustancias simples, tienen fórmula química, mientras que las sustancias compuestas van a ser vamos a decir así, la combinación de dos o más sustancias simples, ¿no? Estas sustancias simples se combinan, van a formar una nueva sustancia y van a formar una sustancia compuesta. Entonces, quiere decir que las sustancias compuestas son dos o más tipos de átomos. Por ejemplo, H2O, tengo átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Hay dos tipos de
átomos, por eso es una sustancia compuesta. Cloruro de sodio, tengo cloro y tengo sodio, entonces sustancia compuesta. ¿De acuerdo? Entonces cuando yo tenga eh, 12 o más átomos que forman mi sustancia, va a ser compuesta. ¿De acuerdo? Acá tengo un alcohol, ¿ok? El etanol. Y vamos a ver lo que son las mezclas. Las mezclas van a ser unión de dos o más sustancias. Yo puedo, por decir, unir cualquiera de estas sustancias y si no reaccionan van a formar lo que es una mezcla. ¿A qué se refiere que no reaccionan? Se refiere a que no van a formar nuevas sustancias, ¿ok? Entonces, de ahí esas mezclas podemos clasificarlas como mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas, a simple vista yo no puedo distinguir quiénes son las sustancias que forman mi mezcla, ¿de acuerdo? Ni siquiera con la ayuda de un microscopio. Pero en una mezcla heterogénea de repente a simple vista lo puedo distinguir o de repente con la ayuda de un microscopio y puedo ver cuáles son las sustancias que están formando mi mezcla. La salmuera es agua y sal, ¿de acuerdo? Cuando tú disuelves sal en agua, tú no vas a poder ver dónde está la sal y dónde está el agua. Entonces, ni siquiera con un microscopio. Por eso es una solución homogénea. Tengo el acero, ¿ok? Esa es una solución sólida. Es carbono-hierro, ¿de acuerdo? Cuando el carbono y el hierro están unidos, forman el acero y yo no puedo distinguir quién es el carbono y quién es el hierro. El hipoclorito de sodio combinado de agua, una solución de hipoclorito de sodio. Ahora, este hipoclorito de sodio es muy famoso, ¿no? Con el COVID-19, ¿de acuerdo? Porque una solución de lejía o una lejía diluida permite matar este virus, ¿ok? Acá tengo otra, una aleación, una solución sólida, cobre y estaño, que forma el bronce, y tengo acá muchos ejemplos de soluciones, ¿de acuerdo? Pero en las mezclas heterogéneas, yo puedo de repente a simple vista o con la ayuda de un microscopio ver cuáles son las sustancias que están formando mi mezcla heterogénea. Un ejemplo, por ejemplo, agua y aceite. Puedes ver el agua y el aceite a simple vista. O de repente la sangre. La sangre también vendría a ser una mezcla heterogénea porque en un microscopio tú puedes ver las plaquetas, ver los glóbulos rojos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Las suspensiones. Las pinturas son suspensiones. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esa es la clasificación de la materia. Gracias, muchachos.